En este video realizaremos el problema 522 del libro de Robert L. Mott, Diseño de elementos de máquinas, con el tema predicción de falla por fatiga. El siguiente caso que vamos a analizar es el 522. En este tenemos una banda de acero que se utiliza como muelle para obtener la fuerza contraparte de un pestillo de cerrador de caja. Es para una impresora comercial. Ahí tenemos la figura. En este caso tenemos que el muelle, la viga está precargada con dos diferentes deflexiones. La primera deflexión es de 0.25 milímetros y cuando la puerta se cierra aumenta esta deflexión a punto. Con tenemos dos deflexiones, la deflexión mínima 0.25 y una deflexión máxima de 0.40 milímetros. Vemos ahí las dimensiones del punto del soporte fijo de donde está colocado en esta parte el muelle hasta su punto donde tenemos un apoyo simple desde 40 milímetros. La distancia del perno hacia este mismo punto, que es la parte fija, tenemos 15 milímetros. La sección transversal de este muelle es de 0.6 milímetros de espesor por 0.5 milímetros por 5 milímetros de ancho. Y para este caso, ¿qué nos piden? Nos piden especificar un material adecuado para el muelle con base en estas dimensiones. Entonces lo que vamos a trabajar es el análisis de este problema seleccionando o proponiendo un material. En este caso, el material que vamos a proponer es un acero IC 3140 tratado térmicamente o con un tratamiento térmico de revenido a 700 grados Fahrenheit. Entonces, de igual forma que el ejemplo anterior, vamos a iniciar el análisis para saber qué método vamos a aplicar en el proceso de diseño para poder evaluar este material y saber si es un material adecuado para el funcionamiento de esta viga, de este muelle que es utilizado en una parte del componente de una impresora. Entonces lo primero que tenemos es, de igual forma, tenemos carga cíclica, que esta carga va a variar con respecto a las deflexiones o a la deformación que se maneja en el componente. Se requiere una fuerza para poder deformar a esta distancia de 0.3 milímetros y otra fuerza mayor para deformar a 4 milímetros. Entonces, con base en esto, sabemos que es una carga cíclica. Como siempre van a ser en este rango de deformación que el material va a presentar, podemos suponer, o si así lo quieren ver, podemos afirmar que la amplitud será constante porque no hay un cambio en esto, ¿sí? Entonces, es un material dúctil, tiene deformación, se puede deformar si no permitiese esa deformación de 0.25 a 0.4 milímetros. La realidad es que no se puede considerar un material dúctil, entonces podemos proponer que es un material dúctil. La carga es en una sola dirección, como lo vemos en el esquema. Es una carga uniaxial. Y de igual forma en el caso anterior, como no es una carga, en este caso que vaya desde un punto hasta el otro, donde tengamos una magnitud similar, solamente que en sentido contrario, como lo decíamos, menos 5 a 5 en carga, una deflexión de 5 hacia un lado y 5 hacia otro lado, o 0.25 hacia un lado y 0.25 hacia el otro lado, el esfuerzo medio no es cero. Entonces vamos a utilizar el esfuerzo fluctuante, por lo que el método a trabajar, tenemos en cuenta, es el método de Goodman, donde tenemos la ecuación, que es el coseno de esfuerzos KT por el esfuerzo de amplitud entre vida real estimada de la fatiga más
la relación entre esfuerzo medio y esfuerzo último a la tensión. Esto va a ser igual a el inverso del factor de seguridad. Entonces, para poder analizar y poder ver la forma en que vamos a trabajar, vamos a analizar qué tenemos en esta muelle, ver en qué caso o en qué tipo de forma en la cual se aplica este esfuerzo. Tenemos alguna viga que ya se encuentra en el apéndice del libro de moto. Para este caso tenemos en la tabla A14.3 del apéndice, donde tenemos diagramas y fórmulas para deflexión de vigas estáticamente indeterminadas. El caso que aplica para este problema es el B, donde podemos tener que está empotrada en un lado. Entonces tenemos aquí un empotramiento y tenemos una carga de reacción en el otro lado. Entonces aquí está un apoyo simple. Entonces podemos tomar esta referencia como la forma en que vamos a trabajar. Entonces, conociendo esto, yo puedo llegar a conocer, con base en las deflexiones de punto 25 y de punto 4, llegar a obtener un valor de fuerza. Puedo despejar de ahí, conozco la longitud L, que es 40 milímetros, conozco la longitud B, que en este caso serían 25 milímetros, porque es 40 menos 25. Conozco el módulo de Young, que es 1 a 0, entonces ya sabemos que es 207 gigapascales. El módulo la inercia, ¿sí? El momento de inercia, y también lo podemos calcular. Tenemos la realización transversal, entonces lo podemos calcular también con el apéndice A1. También ahí viene la información para un rectángulo. Entonces puedo despejar para obtener las cargas 1 y 2, que en este caso serían P1 y P2 para punto 5 y el otro para punto 4. Conociendo estas cargas, puedo conocer los momentos, ¿sí? ¿Por qué voy a utilizar los momentos? Porque si recordamos, el esfuerzo también puede ser calculado como el momento entre la módulo de sección S con el módulo de sección S. Entonces así podemos obtener el esfuerzo medio, el esfuerzo de amplitud, y calcular el KT, obtener SU de tablas y calcular SN con el método que hemos estado utilizando a lo largo de las siguientes clases. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué datos conozco? Conozco la deflexión mínima, que es 0.25, la deflexión máxima, que es 0.4, el ancho de la viga, que es 0.6 milímetros, el espesor sería H en este caso, que es 0.6, B sería la base de 5 milímetros, la longitud total de la viga, 40 milímetros, la distancia A, que me lo da el diagrama, que es 15 milímetros, y la distancia B, que es la resta de 40 menos 15, tenemos un valor de 25. Y estamos proponiendo un acero IC 3140 tratado térmicamente o revenido a 700 grados Fahrenheit. Entonces, lo primero es tener en cuenta que la deflexión de la viga está dada por esta ecuación, donde Y es igual a menos la fuerza multiplicado por la distancia A al cubo por la distancia B al cuadrado entre 2 veces el módulo Young, el momento de inercia y la longitud al cubo. Y esta relación se multiplica por 3 veces la longitud total de la viga más la distancia B. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar para la fuerza para obtener fuerza 1 y fuerza 2. ¿Sí? Entonces, del apéndice 1 que les había comentado, propiedades de las áreas, tenemos que vamos a utilizar el D, que es el rectángulo, donde el momento de inercia es la base por el espesor al cubo entre 12 aplicado para este problema, y el módulo de sección que estamos utilizando sería BH cuadrada entre 6. Entonces vamos a utilizar esas dos fórmulas. Entonces calculamos el momento de inercia es 5 milímetros por 6 al cubo entre 12. Tenemos un valor de 0.09 milímetros a la cuarta.
Posteriormente calculamos el momento de sección, módulo de sección, 5 por 0.6 al cuadrado entre 6 y obtenemos un módulo de sección de 0.3 milímetros al cubo. Y del apéndice 3 vamos a tener en cuenta el módulo de elasticidad o módulo de Young de 207 gigapascales. Muy bien, entonces ya podemos ahora sí calcular tanto la fuerza mínima como la fuerza máxima que generan las deflexiones. Entonces, para la fuerza mínima conozco todos los datos, va a ser 12 veces el módulo Young, 207.000 megapascales, que son newtons sobre milímetro cuadrado, como ya lo sabemos. El momento de inercia, 0.09 milímetros a la cuarta, 40 milímetros de longitud al cubo por 0.25, que es la deflexión mínima, entre lo que vemos ahí abajo, que es el valor de A al cubo, 15 milímetros al cubo, 25 milímetros al cuadrado, que es B, más la suma de 3 veces la longitud, que es 40 por 3 más 25, y esa suma lo multiplicamos con los otros dos valores. Entonces obtenemos una carga mínima de 11.6947 newtons. Posteriormente aplicamos lo mismo para la carga máxima. En este caso son 12 por 207 megapascales, 0.09 metros a la cuarta por 40 al cubo, por 0.4, que es la deflexión máxima, entre 15 al cubo, 25 al cuadrado, y la suma de 3 veces 40 más 25 milímetros. Y obtenemos una fuerza máxima de 18.7116 newtons. Entonces, para poder calcular y saber qué momento vamos a utilizar, vamos a calcular ambos momentos y vamos a analizar cuál de ellos es máximo para poder tener un momento máximo para la fuerza 1 y la fuerza 2. Con esto vamos a poder calcular la relación de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo para poder obtener el esfuerzo medio y esfuerzo de amplitud. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Pues para el momento en A tenemos que es menos la fuerza por A por B entre la longitud al cuadrado por 2 multiplicado por la suma de B más L. En este caso vamos a dejarlo todo en función de la fuerza. Entonces el 15 por 25 entre 40 al cuadrado por 2 y esto multiplicado por la suma de 25 más 40. Nos da un valor de momento en A de menos 7.6172 multiplicado por la carga P. Aplicamos lo mismo para B, en este caso es menos P a B entre 2L cúbica, multiplicado la suma de B más 2L, donde si observamos estas dos ecuaciones las tomamos del apéndice 14 a 14.3 en la sección B de esta misma tabla. Entonces hacemos la operación 15 por 25 entre 40 al cubo por 2 multiplicado por la suma de 40 por 2 más 25 y obtenemos un valor en B de 4.61. Numéricamente hablando, sin tomar en cuenta el valor negativo, el valor máximo, el momento máximo lo tendremos para este caso en la parte de formación con el valor de menos 7.7172 multiplicando la carga. Entonces este momento es el que vamos a utilizar para calcular el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo en A para obtener los valores posiblemente de esfuerzo medio y esfuerzo de amplitud. Entonces ya podemos calcular el esfuerzo mínimo. Para ello vamos a calcular primero el momento A1, que sería el momento mínimo aplicado para este caso. Entonces tenemos que son 7.6172 por la carga mínima, que son 11.6947 newtons. Obtenemos un momento A1 de 89.0808 newton milímetro. Con esto podemos calcular el esfuerzo A1, que sería el esfuerzo mínimo. Entonces, es el momento A1 entre el módulo de sección.
tenemos que es 89.0808 Newton milímetro entre 0.3 milímetros cúbicos y tenemos un esfuerzo A1 o mínimo de 296.9362 megapascales. Hacemos lo mismo para el esfuerzo máximo. Entonces el momento A2 es de 7.6172 por la carga P, que en este caso son 18.716 newtons. El momento A2 serían 142.4738. Para obtener el esfuerzo A2 o máximo, si en este momento A2 de 142.4738 newton milímetro entre el módulo de sección, que es de 0.3, y tenemos un esfuerzo A2 de 475.10 megapascales. Con este podemos calcular el esfuerzo medio, que es esfuerzo A1 más esfuerzo A2 entre 2. Entonces 296.9362 más 475.10 entre 2, obtenemos un esfuerzo medio de 386.0181 megapascales. Y obtenemos también el esfuerzo de amplitud, que es el esfuerzo A1, en este caso es menos el esfuerzo A2 entre 2, son 296.9362 menos 475.10 entre 2, y obtenemos un valor de 89.0819 megapascales. Entonces ya tengo el esfuerzo de amplitud, el esfuerzo medio, que es lo que falta, las propiedades del material, y calcular vida relativa a la fatiga. Para esto vamos a utilizar esta tabla de las tablas A6, el apéndice 3, para propiedades de diseño para aceros al carbón y aliados, que es del libro de Mott. Entonces buscamos el que vamos a utilizar, que es el 3140, en condición térmica de tratado térmicamente o revenido a 700 grados Fahrenheit, donde tenemos propiedades de resistencia a la tensión de 1520 megapascales y resistencia a la influencia de 13.80. ¿Por qué utilizamos este material? Por su ductilidad, que es de un 13%. Por lo general, los materiales que utilizados en muelles tienen que tener una utilidad por encima de 10-11% con respecto a la elongación en 2 pulgadas, que es tomado de la prueba de tensión. Entonces por eso vamos a utilizar este material. Entonces ya conocemos las propiedades mecánicas, resistencia a la tensión 1520 megapascales, esfuerzo de adherencia de 1380 megapascales y una ductilidad de 13%. Entonces al conocer esto podemos obtener el primer parámetro para calcular la relación de la fatiga, que es resistencia a la fatiga, mediante la tabla o la figura 5.8. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del material? Pues es tratado térmicamente, está trabajado. Entonces, aquí queda interesante. Esta tabla que hemos utilizado de referencia llega hasta 1500 megapascales. Y como el material va a estar trabajado, vamos a utilizar la línea o la curva de maquinado vestido en frío. Entonces, vamos a utilizar un valor de 450 megapascales como valor mínimo que va a tener de resistencia a la fatiga. Entonces nuestro SN van a ser 450 megapascales. Muy bien, entonces ya podemos aplicar el método. Entonces conocemos las propiedades del material. Entonces resistencia a fatiga 450. Por tipo de material es un acero trabajado. Entonces vamos a dar CM de 0.1. El tipo de fuerza de flexión, entonces CST es 1. Confiabilidad, vamos a tomar uno de 99.9. Entonces el CR es de 0.75. El factor de tamaño hay que hacer el cálculo, porque es una barra rectangular, 0.6 por 5. Esta multiplicación la con la raíz cuadrada por 0.808. Tenemos un valor de 1.4. Si observamos aquí en la tabla, para sistema internacional, tenemos que por debajo de 7.62 nos dice que tenemos un valor de SC de 1. Entonces lo podemos hacer como es de 1.4 menor a 7.62, valor de 1. Entonces hacemos el cálculo. 450 por 1 por 1 por 0.75 por 1. El primer uno es por material trabajado en frío, el segundo es por flexión, el tercero es por confiabilidad y el cuarto es por
factor de tamaño, entonces nos da un valor de 387.5 megapascales. Entonces ya podemos aplicar la ecuación. Como es una barra rectangular, el KT va a ser igual a 1. Yo conozco todos los demás valores. Aplicamos la ecuación. Entonces KT es 1 por 89.0819 megapascales de esfuerzo de amplitud entre pi r la estimada de la fatiga, 337.5 megapascales, más 386.0181 de esfuerzo medio entre 1520 megapascales de esfuerzo, resistencia a la tensión, esfuerzo. Esto va a ser igual a el inverso del factor de seguridad. Tengo un valor de 1 entre 0.5181, saco el inverso y obtengo un valor de 1.93. Como son de método de cargas dinámicas, el n tiene que estar de entre 2 y 2.5, por lo tanto este componente falla. ¿Qué es lo que vamos a hacer por este caso? Vamos a seleccionar otro material para, no otro material, el mismo material pero con diferentes propiedades mecánicas, con otro tratamiento térmico, para ver si con este mismo material y diferentes condición térmica puede funcionar. Entonces vamos a seleccionar el mismo material, sin embargo vamos a modificar o a seleccionar otra condición térmica. En este caso, la condición de revenido a 400 grados Fahrenheit, donde tenemos una mayor resistencia a la tensión, 1930, resistencia a la fluencia mayor, 1710, y la ductilidad está en 11%. Entonces estamos cercano al límite inferior, pero tiene buenas propiedades de ductilidad para poder utilizarlo en muelles. Entonces es lo que vamos a utilizar. Entonces, aplicando el método, tenemos que es un material ahora con 1930 de resistencia. Entonces, si recordamos, tenemos hasta 1500 megapascales. Entonces, aplicamos el mismo principio. Utilizaremos un valor de 450 megapascales para resistencia a la fatiga. Muy bien. De igual forma vamos a obtener el valor de darle estimada a la fatiga. Entonces ya conozco resistencia a fatiga 450, hacemos el mismo procedimiento y como es las mismas condiciones, tenemos que va a ser igual CM igual a 1 trabajo de frío, es flexión, es igual a un valor de 1 en CT, el factor de confiabilidad va a ser el mismo, 0.75, el factor de tamaño de igual forma va a ser 1. Entonces nuestro valor de darle estimada a la fatiga va a ser igual, 387.5. Entonces, como observamos, el punto medular para que este sistema cambie va a ser el valor de resistencia a densidad de tensión, que es el valor que vamos a utilizar en la siguiente diapositiva. Entonces, volvemos a aplicar la ecuación. Sabemos que el KT va a ser igual a 1, entonces la ecuación, como observan, es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambiamos el valor de resistencia del material. Ahora en vez de ser 1520, ahora son 1930 megapascales. Entonces, al obtener la operación, tenemos el valor de n, que es 1 entre 0.4651. Entonces tenemos un valor de 2.15. Con esto estamos dentro, aun y cuando estamos cerca de la ventana inferior, valor inferior de la ventana, que es de 2, este componente es funcional. Entonces podemos, cambiando la condición térmica del material, podemos obtener que el material sea funcional. Entonces es lo que quería mostrarles en este ejemplo. Como conclusiones, pues tenemos que el muelle, al ser fabricado, que sea fabricado con un acero IC 3140 con un revenido en 400 grados Fahrenheit, va a cumplir con el factor de diseño, que para este caso es de 2.15. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar también en cuenta? Si el material que vamos a utilizar por cuestiones económicas, por cuestiones de diseño, tiene que ser cierto material por una cuestión que no sea flexible, que tengamos que forzosamente utilizarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues ver la forma en que podemos rediseñar tal vez la sección transversal, tal vez la distancia de los apoyos,
la cantidad de flexión, que en este caso no sería muy viable porque esto está con base en la abertura y el cierre del componente de la impresora. Entonces, un ejemplo interesante sería utilizando el material anterior, con qué modificación de dimensiones pudiese entrar dentro de valores óptimos para cargas dinámicas en elementos de máquinas, que es un factor de seguridad de 2 a 2.5. Y con esto concluimos los dos problemas.